segundo lugar, quien les habla es el abogado Carlos Luque Valdivia. Soy abogado de la Oficina de Recursos Humanos de la institución. El día de hoy se me ha convocado para explicarles un tema que no es tan asistencial, que ustedes ven día a día, pero es un tema que también es importante, que vamos a ver, tiene mucha implicancia en el desempeño de nuestra función pública, ya seamos contratados CAS, ya seamos nombrados, y con muchas más razones nombrados, ¿no? Este es un tema bastante complicado, es un tema bastante espinoso para muchos, pero es necesario que ustedes conozcan y tengan un alcance de lo que se aplica en el hospital actualmente. Y no solamente aquí, sino en cualquier entidad pública, ¿de acuerdo? En ese sentido, se ha preparado el día de hoy esta exposición, deberes, derechos y obligaciones del servidor público, orientándose más que todo al ámbito del servicio del Departamento de Nutrición. En ese sentido, es lo siguiente. Quisiera empezar con un caso. Es un caso que el título de por sí lo dice todo. El caso Robapollos. Este es un caso, estimados amigos, es un caso real. Por si acaso es un caso real, no es invención mía. Es un caso real que está disponible en la página web del Tribunal del Servicio Civil, la autoridad máxima en gestión de recursos humanos del sector público. ¿Qué le digo en este caso? Pueden leerlo ustedes ahí, pero se los resumo. Este era un técnico de nutrición de una entidad pública, específicamente de un hospital, no voy a decir el nombre, me vino el caso. No es Cayetano. No es Cayetano, porque dice Chácara Colorada. Y aquí la jurisdicción es San Martín de Porres, ¿verdad? Este es un técnico de nutrición que un día, el 3 de julio del 2017, hace poco, él sale de su guardia con su mochila de trabajo, obviamente sus pertenencias, y el personal de seguridad de la puerta le interviene y le dice: señor, muéstrame sus cosas, porque lleva algo muy pesado aparentemente. Aquí dice bien claro. A ver, en adelante el impugnante, en su calidad de técnico de nutrición y del Departamento de Nutrición y Dietética de la entidad, quien intentaba salir con una mochila pesada que no dejaba que la revisen, y cuando regresaba al interior se le volvió a intervenir y se le condujo a la oficina de seguridad, en donde se le revisó la mochila y se le encontró 5 pollos crudos y 5 piezas de pollo crudo, por lo que fue conducido a la comisaría de Chácara Colorada. Para mejor amplitud, ustedes pueden ver ahí la resolución en la que se encuentra este caso, que es un caso bastante conocido, que después al final le voy a contar cómo terminó. Este es un caso con el que yo estoy empezando esta ponencia, porque es un tema que repercute e vincula a muchas entidades públicas, no solamente en el ámbito del Departamento de Nutrición, sino también en otros aspectos. En el Hospital de San Juan del Gancho se encontró a personal con tóner, robándose tóner, ¿de acuerdo? Así hay una infinidad de casos, desde faltamiento de palabras, desde mentadas de madre, discúlpenme, lisuras, hasta problemas extramatrimoniales dentro de una institución pública. ¿Pasan esas cosas? Sí. Aunque parezca ilógico, sí pasa. ¿No veis? Si dicen sí es porque ha pasado acá, seguro. Siguiente. En ese sentido, estimados amigos, para hacerlo un poco más, habiendo ya soltado un poco más los huesos, como el caso que les he presentado, este tema de las obligaciones, deberes y derechos, tiene un sustrato jurídico. ¿Qué quiere decir con un sustrato jurídico? Tiene una vinculación normativa desde el punto de vista legal, que pensamos nosotros que porque soy nombrado, porque soy CAS, no tengo ninguna obligación. Cumplo mi hora de trabajo, me paga la institución y me voy. Me dan mis vacaciones, cobro mis guardias, etcétera, y me voy. No, no es así. Tenemos que cumplir ciertas obligaciones dentro del punto de vista jurídico. Ahora, en la diapositiva tenemos lo siguiente. Muchos dicen: yo soy CAS, a mí no me aplica eso. Y es mentira. Tenemos ahí en la diapositiva una serie de regímenes laborales que se aplican actualmente en el sector público, y son la 276, la 1057, la 728 y la 30057, que obviamente esta última es el régimen propio de la Ley de Servicio Civil,
que ya está vigente. Aún aquí no, pero en otras entidades ya la tenemos. El ejemplo, la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. ¿De acuerdo? Siguiente. De ahí no le voy a dejar las diapositivas. En ese sentido, cuando hablamos de los regímenes laborales, hablamos de la obligación que te impone el Estado para que tú cumplas ciertas funciones, ¿verdad? Los que son padres, obviamente, cuando están con sus hijos pequeños en casa, les dicen, mamá, quiero salir a la calle. ¿Qué les dicen? Por lo general, ¿qué le dice el padre como respuesta? Aparte de decirles no, ¿has hecho tu tarea? ¿Has limpiado tu cuarto? ¿Me has ayudado a cocinar? ¿Has ayudado a tu hermana? ¿Verdad? Esas son las clásicas respuestas que a veces como padre le imponemos a un hijo, ¿verdad? Entonces, y si esta persona, si este menor hace caso a lo que ustedes le dicen, que ustedes le dan la autorización, los compensan, etcétera, ¿verdad? Similarmente, análogamente, ocurre lo mismo en el Estado. Tu deber, ¿qué cosa es? Cumplir. Bueno, a ver, vamos a preguntar. Voy a sondar más o menos quiénes son unos cuantos tienen añitos en el hospital. Vamos a preguntar, ¿cuál es el deber de un servidor público? Quisiera que alguien me diga cuál es el deber de un servidor público. Sí. Cuidar los recursos del Estado. Muy bien. ¿Otra? ¿Alguien más que desee contribuir? Arriba, atrás, los amigos del COE. Delegadas. ¿Cuál es su deber? La atención al paciente. Forma oportuna. ¿Qué más? Un caso que me diga cuál es su deber. Un interno. ¿Perdón? Cumplir con el horario establecido. Muy bien. Otro más. Viendo el caso del ejemplo inicial, ¿podría llevarme los pollos? ¿Mi deber es llevarme los pollos? ¿Sí? ¿Será mi deber ese? Obviamente. Entonces, en consecuencia, siguiente. ¿Qué es un deber? Siguiente, por favor. Es una, como dice la diapositiva, es una obligación impuesta por una norma jurídica de realizar una cierta conducta en el ámbito de la función pública. ¿Está bien? Aquí bien claro dice, el contenido del deber jurídico, según la definición tradicional, consiste en hacer o no hacer algo. Yo te obligo a que hagas algo, como dice como dijeron por ahí, cumplir un horario determinado, un horario definido. Yo no puedo venir a trabajar a la hora que se me dé la gana, ¿verdad? Aquí la mayoría trabaja 12 horas, ¿de acuerdo? Yo no puedo venir a trabajar solamente 9 y cobrar por 12, ¿verdad? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de deberes, es importante que nosotros tengamos en consideración las normas jurídicas que nos van a obligar a nosotros o que nos van a reconocer nuestros deberes. ¿De acuerdo? En ese sentido, el deber general, genérico, que tiene todas las personas que están vinculadas al decreto legislativo 276 son las que tenemos en la diapositiva, es decir, los nombrados. Y la pregunta que se harán los CAS, es decir, yo como CAS, no puedo, no me existen estos deberes, es cierto, vamos a ver más adelante cuáles son su vinculación con las normas jurídicas. En ese sentido, tenemos en el artículo 3 del decreto legislativo 276 lo siguiente, como bien habían dicho hace un momento, cumplir con el servicio público buscando el desarrollo nacional del país, considerando que trasciende los periodos de gobierno. ¿Qué más tenemos? Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio. Constituir un grupo calificado y en permanente superación. ¿Qué más tenemos? Desempeñar funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad, vocación. Conducirse con dignidad en el desempeño de su cargo y en su vida social. Siguiente. Y aquí viene la pregunta que muchos se han hecho, ¿verdad? Les he enseñado, les he expuesto, les he presentado la diapositiva desde un punto de vista genérico para el nombrado. Y para el CAS, ¿cuáles son tus deberes? Siguiente, por favor. La ley 29849, vigente desde el año 2013,
abril 2013, estableció que las obligaciones y responsabilidades del servidor CAS, el servidor CAS efectivamente tiene obligaciones, tiene deberes y tiene prohibiciones. Que como lo podemos ver, en el tercer párrafo dice, los topes de ingreso, a ver, acá, en la última parte dice, la responsabilidad administrativa funcional y de las disposiciones que establezcan los principios, deberes y obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio de función para el que fue contratado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo obligaciones propias del nombrado, también me van a vincular las obligaciones propias que están contenidas en la Ley Marco del Empleo Público, en el Decreto Legislativo 1057 y específicamente en tu propio contrato. En tu contrato dirán prestar asistencia, no sé, elaborar como nutrición, guías prácticas de la nutrición, etcétera, ¿no? Propias de su actividad. Entonces, vemos una distinción clara ahí sobre la atención y los deberes que tiene que cumplir el 276 y el 1057. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Sí? Sigamos, lo siguiente. No solamente su contrato en la ley para el CAS se reducen a esas dos normas que les he mencionado, sino también están aplicadas a la ley 27.815, que es la ley del empleado público, de la función pública. Ley del Código de Ética de la Función Pública, perdón. Ley del Código de Ética en la Función Pública. En la ley del Código de la Función Pública ha establecido ciertos deberes propios que rigen no solamente para el CAS, sino para el nombrado también, ¿de acuerdo? Tenemos la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado del gobierno del Estado y la responsabilidad. Obviamente, citando el ejemplo inicial, el ejemplo de apertura, ¿qué deberes estaría cumpliendo esta persona, este técnico de nutrición de este hospital conocidísimo, que no es de Cayetano Heredia, por si acaso? ¿Qué creen ustedes que habría incumplido este servidor público? Responsabilidad, uso adecuado de los bienes del Estado, ejercicio adecuado del cargo, todos. Discreción. Fue indiscreto porque se dejó atrapar, ¿no? Sí, dicen. No, no es así, estimados amigos. El uso adecuado de los bienes del Estado sería la causal propia que habría incurrido esta persona, porque se supone que el hospital, la institución, les da la facilidad, le da los bienes para que ustedes puedan cumplir su labor, y esto supone de que no forma parte de su patrimonio, ¿de acuerdo? Es decir, y hemos visto en su momento, aquí en el hospital, médicos residentes apropiándose de medicina de los pacientes, enfermeras apropiándose de los bienes de los pacientes, técnicos cobrando por la atención que debería recibir un paciente, etcétera. Entonces son esas cosas que van a constituirse como una infracción administrativa objeto de una sanción, que vamos a ver también más adelante. ¿Qué más? Adelante. Entonces, habiendo establecido qué deberes tienen las personas o el servicio público, también la ley les ha establecido prohibiciones. ¿Prohibiciones de qué tipo? La primera, mantener intereses en conflicto, que dice, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y de función de su cargo. ¿Qué más tenemos? Obtener ventajas indebidas. Yo soy amigo de un familiar, amigo de un paciente que está hospitalizado. Y obviamente le doy un super almuerzo. Estaré incurriendo en la primera prohibición. Claro, dicen. Pensemos un poco más. Estaré incurriendo, como dice la definición, mantener relaciones, no la que ustedes están pensando, o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo. ¿Qué pasa si un técnico de nutrición
obviamente, bajo un estímulo económico, apoya a un paciente más de lo debido. ¿Estará él incurriendo en un interés? ¿Por qué si a todos le dan un almuerzo o una fruta, a él le dan 3, 4, 2 presas? ¿Podría darse? Podría darse. Obtener ventajas indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o experiencia en su influencia. Yo soy amigo del director, hazme caso. Yo te voy a dar todo. Clásicos ejemplos que existen, que se dan aquí y en toda entidad pública. Realizar actividades de proselitismo político. Aquí muchos se preguntarán, ¿han bajado los del sindicato a hacer bulla a mi departamento, a cocina, al comedor? ¿Y eso se podrá entender como proselitismo político? A ver, ¿qué piensan? Jefe, ¿usted que tan de repente le ha traído problema eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Sí hay proselitismo político cuando bajó el sindicato a dar su plan de gestión, llamémosle así. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Nadie? No, no constituye, es un proselitismo político. ¿Por qué? Porque la norma ha pensado esto no para el tema de los sindicatos, lo ha pensado para el tema de elecciones generales y regionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si la licenciada decide postular al Congreso y ella está trabajando acá? ¿No está lejos de la realidad? Puede ser. No está lejos de la realidad. Lo puede hacer perfectamente. Y ella decide en horas de trabajo, estando el personal, y decirle, ¿sabes qué? Voten por mí. Yo voy a hacer que el tal cambie, vamos a subir el sueldo a los CAS, N cosas para prometer. Entonces, en ese escenario, ella sí estaría prohibida, ¿de acuerdo? Realizar proselitismo político. Es más, podría incluso utilizar los bienes de la institución. ¿Cuáles? Utilizar las cocinas, suministrar alimentos como parte de su campaña. Eso sí estaría prohibido, ¿no? Para eso está pensado esta prohibición. Siguiente. ¿Qué más tenemos? Hacer mal uso de la información privilegiada. Esto obviamente se ve básicamente en el tema asistencial con el manejo de las historias clínicas. Se ha visto mucho, y aquí como ejemplo, que los médicos residentes, y no van a dejar mentir los que tienen vinculación con la oficina de estadística e informática, que siempre se pierden las historias clínicas. Siempre. Uno busca, el paciente busca la historia y no la encuentra. Nunca la encuentra. Yo casualidad van a los bloques de los médicos residentes y ahí están las historias. ¿De qué año? 4 o 5 años atrás. O incluso cuando los revisan el carro al final de salida, están las historias clínicas ahí. Está vinculado más que todo para eso. Igual para los licenciados en nutrición que tienen vinculación con las historias clínicas. Los suministrar tienen que manejar esa información con mucho cuidado. ¿Qué más? Presionar, amenazar y acosar. Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Eso también actualmente está en materia de aplicación con la creación de las oficinas de integridad y lucha contra la corrupción. Dentro de estas oficinas, que actualmente en el hospital estamos implementándola, estamos trabajando para implementar, se van a ver todos estos tópicos, temas de presiones, amenazas, acoso sexual, etc. Siguiente. Hemos señalado de que la ley del Código de Ética de la Función Pública ha establecido deberes. No solamente es la única, no solamente es la 216, no solamente es el decreto legislativo 1057, sino también tenemos la ley 28715, que es la ley marco del empleo público, que esta sí les aplica a todos que tienen un régimen laboral en el sector público. Tenemos, ¿qué más? Tenemos como deberes cumplir su función buscando el desarrollo del país, que esto ya se redunda con lo que habíamos mencionado al principio, supeditar interés particular, obviamente, que hemos señalado,
superarse permanentemente en el desempeño, en la función a su desempeño, desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, conducirse con dignidad en el desempeño del cargo, respetar y convocar las instancias de participación ciudadana creadas por la ley y normas respectivas. Como les digo, esta es una norma que ha sido pensada para aplicarse a todos los servidores públicos. Vemos la última parte que habla de participación ciudadana. ¿Qué participación ciudadana podemos hacer aquí en la institución? Ninguna. Esto se ha pensado también en el tema, en el ámbito municipal. Siguiente. Quisiera dejarlo ahí. Quisiera que alguien, esta es una pregunta que nos hacemos en la diapositiva en la exposición, ¿existen deberes en la ley 30.188? Yo quisiera que alguien me diga a qué hace referencia esta ley. Licenciadas, ¿no la conocen esta ley? ¿No la conocen? Se las presento entonces. Esa es la ley de su trabajo del licenciado en nutrición. Esa es la ley de su trabajo, la ley del trabajo del licenciado en nutrición, la ley 30.188. Que esta ley, obviamente, tomen nota, es bien escueta, no ha desarrollado muchas cosas dentro de su contenido para el tema de la función del licenciado en nutrición. Siguiente. Ha señalado muy sencillamente, a lo largo de 4 incisos del artículo 7, cuáles son los deberes del licenciado en nutrición. En principio, cumplir con el código de ética, cumplir con el código de ética y deontología del Colegio de Nutricionistas del Perú. En segundo lugar, y quizás es la más importante, cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establece el caso de la ley 3536, ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de la profesional de la salud, y esta, la ley 30.057. Muchos dirán la ley 30.057, ¿qué es? Es la ley del servicio civil. Que esta ley obviamente no nos aplica, porque aún no está vigente en esta institución, pero sí es aplicable el tema de régimen disciplinario, obligaciones, deberes y prohibiciones. ¿Y qué más? Conocer y aplicar la normatividad, las políticas y los procedimientos del sector, la institución, organismo y la entidad en que labore. Y otra, las demás que señale la ley. Obviamente, cualquier tipo de ley que tenga vinculatoriedad con el servicio público. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo ya especificado y descrito que el servidor público tiene deberes, obligaciones, tiene que cumplir cierta conducta en el servicio público, corresponde analizar y corresponde decirles a ustedes qué sucede en caso de incumplimiento. Vayamos al caso de la presentación de la primera lámina, el caso Robapollos. Yo le he puesto ese caso Robapollos porque es bien llamativo el nombre. Pero la siguiente inquietud es la que voy a exponer. ¿Qué pasa cuando este servidor público, ese técnico en nutrición, se apropió de las 5 piezas de pollo y los 5 pollos enteros? ¿Qué estaría ocurriendo? Ustedes dijeron que se ha hecho un ejercicio inadecuado del cargo, se ha beneficiado, etc. Entonces, la ley se ha puesto en ese sentido a analizar y determinar específicamente qué ocurre cuando un servidor público incumple su función. La ley te ha determinado que tienes que estar sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. ¿De acuerdo? Y este incumplimiento a tu deber trae como consecuencia la amonestación escrita, verbal, la suspensión desde un día hasta 12 meses, es decir, sin goce de remuneraciones, y finalmente la destitución. ¿La destitución qué implica? ¿Qué implica la destitución? Alguien que me diga qué consecuencias tiene la destitución. ¿Qué implica la destitución? Inhabilitado para trabajar en cualquier institución pública, va por ahí. Alguien más tibio, va por ahí. ¿Quién más? Licenciada, dígame usted, ¿qué implica la destitución? Cuando ya se retira, ¿y el cese también es una destitución?
no están ciertos. Vamos a ver por ahí. ¿Qué implica la destitución? Haber cometido una falta grave. Separarlo y el despido. Vamos por ahí. ¿Quién más? ¿Qué implica la destitución? Separación definitiva. ¿Qué más? ¿Qué implica la destitución? ¿Perdón? Quitar el título. Ya, vamos por ahí. A ver, vamos a ordenarnos. Han dicho una serie de ideas que no están lejos de la realidad, que no están equivocadas, pero han dicho todos disgregados. La destitución implica, en principio, pérdida de la relación laboral. Es decir, yo tengo 35 años de servicio y cometí una falta grave. Yo fui el que me llevé los pollos. Me ingresé un proceso negativo disciplinario, me imponen una sanción de destitución. ¿Esto qué implica? Que pierdo el trabajo. No me importan mis 35 años, no le importa los 35 años a la institución. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, perdí el trabajo, entonces busco otro trabajo como nutricionista o como abogado en cualquier entidad pública. No. La norma te dice, la sanción principal es la pérdida de la relación laboral y la sanción accesoria es la inhabilitación para trabajar con el Estado, para el Estado por 5 años. ¿De acuerdo? O sea, me botan del trabajo y encima no puedo trabajar para el Estado por 5 años. ¿De acuerdo? Después de 5 años puedo empezar desde cero. No, si eres nombrado se te practica una liquidación hasta que salga a servir la resolución de apelación de servir. Si te sale fundada, es decir, no tienes una razón, se practica el término de la función pública por restitución. Se te calcula todos tus beneficios, ETS, que es ínfimo para el sector público. Y si eres CAS, si cometiste la falta y te destituyen, pierdes el contrato. Así tengas un contrato por hasta 31 de diciembre y no vas a poder trabajar. ¿Qué beneficios tiene el CAS? No tiene ETS, solamente le corresponderá vacaciones truncas, en caso de que tenga, y vacaciones no gozadas, en caso también las tenga. Y la suspensión, desde un día, como les he dicho, hasta 12 meses. ¿Puede ser suspendido un día? Sí. ¿Puede ser suspendido 45 días? Sí. Puede ser suspendido hasta 12 meses. No hay suspensión por 3 años ni 2 años. Lo que sigue de la partida de la suspensión de un año es la destitución. Siguiente, por favor. Bien, finalmente, ya acabando ya, tenemos que no solamente es importante hablar de los deberes, sino también las obligaciones y las prohibiciones, no también los deberes que tiene el servidor público. Siguiente. En ese sentido, los deberes se entienden como las obligaciones que se le impone, perdón, los derechos, se les impone, es la imposición que se le exige al empleador, en este caso el Estado, para el respeto de nuestro trabajo. Tenemos resumido en el artículo 24 de la 276 todos los derechos que tiene el 276. Siguiente. Siguiente, por favor. Y también tenemos para el tema del CAS la ley 29849 a través del artículo 5, que establece derechos del servidor CAS, que ustedes lo pueden ver. Prestación de servicio por hecho de la semana, descanso de 24 horas continuas por semana, 30 días de vacaciones, que esta es una innovación, que anteriormente se les daba 15 días, ahora a partir del 2013 se les da 30 días, afiliación a salud, afiliación al sistema privado de pensiones y a la ONP. Siguiente. Aguinaldo por julio y diciembre, un tiempo para refrigerio, licencias con goce de maternidad, paternidad y otras licencias a que tienen derecho los trabajadores del régimen laboral, es decir, los nombrados. Derechos establecidos en la ley 29783, esta es la ley de seguridad según el trabajo, por eso se nos da la tarjetita, la recarga, libertad sindical, puedo constituir un sindicato, etcétera, y recibir un certificado de trabajo al término de la relación laboral. Estos son básicamente los derechos que se han señalado a lo largo de la normatividad jurídica que se rige en el sector público. Yo quisiera concluir esta exposición señalando este pensamiento, que es básicamente una reflexión para todos los que trabajamos en el sector público, que nos dice otra cosa, que quien
trabaja para el Estado, se hace parte de esa tarea, por lo que debe actuar de manera recta y comprometida, desarrollando una gestión no solo eficiente, honesta, pero no solo honesta, sino también eficiente y eficaz. Este es un pensamiento que básicamente resume toda nuestra actividad y todo nuestro desempeño en el sector público, ¿de acuerdo? Yo les agradezco la atención prestada, espero de que haya sido de su utilidad, que ustedes hayan conocido un poco más la parte legal, que también nos vincula a ustedes desde el punto de vista de derechos, deberes y obligaciones que tienen ustedes como servidores públicos. Si es que no hay alguna pregunta, yo agradezco la atención prestada. Gracias. Ya. El personal tercero. Muy buena pregunta. No hemos hablado de los terceros, ¿verdad? Sí existen, sí existen. Ya. Vamos a resumirlo en unos cuantos minutos. ¿Qué derechos tiene el personal tercero? Ninguno, dicen por ahí. No es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. El personal tercero tiene el derecho a una retribución, a una compensación económica por el trabajo efectivamente realizado. Es decir, si yo te contrato para que tú me atiendas a 50 pacientes, yo te voy a pagar por esos 50 pacientes. La lógica me dice, si yo te pago por 50, tú me tienes que atender 50. Pero si me atiendes 40, te pagaré por 40, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, yo no vengo a trabajar y punto, no pasa nada, pues llego tarde y punto, no. El procedimiento legal es que la institución, el área usuaria que impide ese requerimiento, quien hace ese requerimiento, pueda sustentar ante la oficina de administración el incumplimiento de la prestación. Si es reiterativo, eso generaría de que se eleve al OCE. Y el OCE lo puede, y a través de un procedimiento administrativo sancionador, lo sancione. Lo puede inhabilitar para que contrate con el Estado por un mes, 2 meses, 3 meses, o definitivamente. Esas son las consecuencias que tiene un tercero. Ahora, el tercero no tiene derechos laborales porque no es un régimen laboral, ¿de acuerdo? Ellos están regulados por el Código Civil propiamente, por un contrato, simple y llanamente un contrato. No tienen vacaciones, es cierto, no tienen gratificaciones, no tienen seguro, es cierto eso. Pero eso es una modalidad de contratación temporal que el Estado ha habilitado para poder incorporarlos posteriormente, en el mejor de los casos, a un régimen de la contratación a través de un CAS. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Hay una normatividad que salió, si no me equivoco, este año, al principio, creo, no recuerdo el número de la ley, que establecía que sí se le puede tomar de forma fraccionada por la unidad familiar. Esto ha sido como parte del incentivo, del paquete de reformas que ha incentivado el Estado, y sí establecido, 5 días como máximo, creo, si no me equivoco, 5 o 7 días. Hay menores a eso, hay menores de 7 días. Sí, sí es posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Listo, se les agradece. Gobierno del Perú. El Perú primero.